Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días amigos del Facebook Live, amigos de Periscope y amigas del Periscope y el Facebook Live. Es un placer como siempre estar aquí compartiendo con ustedes estas mañanas tan interesantes, tan bonitas, donde compartimos estas herramientas tan poderosas de programación neurolingüística, PNL, como más se conoce en el mundo del argot popular. Y de hecho quiero decirles que estoy súper contento y agradecido de todas las personas que están participando en los cursos de programación neurolingüística, que de hecho están conociendo herramientas y nuevas técnicas que están implementando ya en sus vidas y, por supuesto, le están permitiendo hacer aquellos cambios que desconocían cómo comenzar a hacerlo. Recuerda que siempre digo que la diferencia que hay entre las personas que manejan los patrones de programación neurolingüística y los motivadores es el qué y el cómo. El qué son cuestiones que se plantean de qué tienes que hacer, pero que todo el mundo sabemos realmente lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Si yo le dijera a alguno o a alguna de ustedes, es que tienes que hacer esto, me dirías, pues por supuesto, ya lo sé, no hace falta que me lo digas. Más sin embargo, el cómo hacerlo, ahí es donde está la cuestión, ahí es donde está la clave, como dice una alumna de mi curso, que dice el clic, es decir, esa vuelta de tuerca que hay que dar para verdaderamente conseguir los objetivos que quieres, que deseas, que tanto ansias, es lo que te permite manejar los patrones de la programación neurolingüística. Quiero decirte que de verdad estoy súper emocionado, súper contento porque cada vez se está conociendo más la programación neurolingüística, sobre todo aquí en España, porque en el mundo entero quiero decirte algo importante y es que era muy desconocida, aunque no es una tecnología nueva, es una tecnología de los años 70. Lo único es que no ha sido lo suficientemente mostrada al mundo para que la podamos conocer y podamos ir avanzando en aquellas cuestiones que queremos avanzar, conociendo cómo manejar nuestro interior, cómo establecer esa alianza entre nuestra mente inconsciente y nuestra mente consciente. Es decir, cómo establecer esa alianza a través de pensamiento y lenguaje, que es la base de nuestra vida, porque si pensamos, hablamos, y si hablamos, pensamos. Y como siempre sabes, el 95% se corresponde con nuestra mente inconsciente, que es todo lo que rige nuestra fisiología, latido cardíaco, respiración, páncreas, riñones, hígado, todos tus órganos vitales. Y para sorpresa de muchas personas, también hasta nuestras conductas y nuestras emociones. Entonces, ya está más que reconocido por la Organización Mundial de la Salud que el 95% de las enfermedades son de origen psicosomático, es decir, lo que las personas metemos a nuestra mente. Muchas personas pudieran decirme, ¿qué estás hablando, Juan? Ahora me vas a decir que un resentimiento provoca una enfermedad grave. Mira, un resentimiento no es que provoque una enfermedad grave. La realidad es que un resentimiento guardado de por vida en tu interior y no saberlo manejar, lo que provoca es un estreñimiento, como yo digo, de tu sistema psicológico. Y como ya sabemos, y está demostrado por la Organización Mundial de la Salud y por todos los médicos y toda la tecnología que hay hoy día, sabemos que evidentemente nuestra mente está muy, pero que muy ligada a nuestro sistema inmunológico. Y por supuesto, si tu sistema psicológico se estriñe, pues no va a funcionar tu médico interno, que se llama sistema inmunológico, con lo cual tu sistema de defensa no va a funcionar correctamente y ahí es donde viene la enfermedad. Por eso la Organización Mundial de la Salud ya ha reconocido que el 95% de las enfermedades, que sí, por supuesto, son reales las enfermedades y las tienes, pero en origen son psicosomáticas, es decir, todas las cuestiones que metemos a nuestra mente. Entonces, hoy al programa nuestro del día de hoy le hemos puesto conociendo la crueldad del sentimiento de culpa. Y ahora dirás, wow, qué título tan espeluznante nos has puesto, Juan, hoy aquí. Pues por supuesto que es un título que llama mucho la atención y es un poco espeluznante. Es decir, conocer la crueldad del sentimiento de culpa te puede parecer espeluznante, pero no es así. Es verdad que es importante conocerlo para que dejes de caer en esto y te sientas culpable. Porque como verás ahora, te voy a explicar qué provoca el sentimiento de culpa y realmente las personas, los seres humanos, tenemos esa facilidad de sentirnos culpables por todo en la vida, culpables de lo que hacemos y de lo que no hacemos, culpables de lo que ni siquiera
somos responsables, pero sentimos culpabilidad. Y sobre todo, cuando otras personas, que somos además expertos en esto y expertas en culpabilizar a los demás y a las demás personas de todo lo que a ti te pasa. Los demás son los culpables. Yo no soy el culpable. La culpa siempre es de alguien. Nunca es culpa nuestra cuando hacemos algo. O sea, siempre hay que echarle la culpa a alguien. Entonces, es muy cruel el hacer sentir culpable a las demás personas de lo que es tu responsabilidad, como también es muy cruel sentir culpabilidad de alguna cuestión en concreto o de algunas y de muchas cuestiones que se nos sentimos culpables en la vida, porque ahora te voy a explicar claramente qué es lo que sucede cuando tú culpabilizas a los demás y qué es lo que sucede cuando tú te sientes culpable de cuando los demás te están culpabilizando de cuestiones que no son tu responsabilidad. Entonces, este programa de hoy, amigos y amigas, es súper importante que lo entendamos, que lo analicemos en profundidad para que puedas, como siempre digo, ir cambiando, ir revirtiendo en tu vida estas cuestiones que te pueden afectar emocionalmente y si te estriñes, como he dicho al principio, psicológicamente, vas a paralizar tu médico interno que se llama sistema inmunológico. Por consiguiente, tu sistema de defensas en tu cuerpo no va a funcionar como es debido y como resultado obtendrás una enfermedad que está más que reconocido por la crema innata de los doctores, la Organización Mundial de la Salud, aquellas siglas tan conocidas por la OMS, como se suele decir así fijamente, la OMS, Organización Mundial de la Salud, amigos y amigas. Está más que reconocido porque nuestros científicos a día de hoy ya tienen más que demostrado que lo que decía René Descartes en su época, que la mente y cuerpo estaban separados hace 2 siglos, ahora se conoce que la mente y el cuerpo están más que unidos y que estamos más que unidos a nuestro estado emocional y que toda la basura que metamos a nuestra mente, el cuerpo lo va a reflejar porque tu mente inconsciente no tiene una voz que te va a decir: ¡ey, ey, para! Te estás pasando con la comida, ¡ey, ey, para! Te estás pasando con el alcohol, con el tabaco, te estás pasando con las drogas, te estás pasando con esto. No tiene una voz para decírtelo. Simplemente te va a mandar a través del síntoma un mensaje. Y esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, cómo somos expertos también en matar al mensajero, ¡boom!, sin conocer, con un pastillazo del botiquín, qué es lo que me quiere decir mi cuerpo. Y repetitivamente, cuando desoyes estos, caes en la enfermedad. Pero bueno, el tema que nos trae hoy por aquí es conocer absolutamente, para hacernos más conscientes de la crueldad, de lo cruel que es sentirnos culpables, sentir culpabilidad en nuestra vida por todo y además lo cruel que estamos siendo nosotros con otras personas cuando les estamos haciendo sentir culpable de nuestros problemas, de nuestras cuestiones que son nuestras responsabilidades absolutas, pero que somos expertos en que la culpa nunca es mía, la culpa siempre es de alguien, la culpa nunca es tuya, no sé por qué, pero somos así, la culpa siempre es del otro. Entonces, vamos a entrar rápidamente en harina porque tengo que conectarme hoy rápidamente con otros trabajos y gracias a esos corazones, amigas y amigos del Periscope, y no tengo mucho tiempo y he estado por el lunes, no pude conectarme en el día de ayer, lo cual pido disculpas porque sé que esperabais esta conexión y no pude hacerlo porque tuve muchas cuestiones que atender en el día de ayer y no me fue el tiempo y pensé hacerlo en la tarde, pero como la costumbre es en la mañana, dije, bueno, ya lo dejo para mañana y lo hacemos mañana y en la hora acostumbrada para no despistarnos un poquito. Bueno, pues arrancamos con el tema, conocer o conociendo la crueldad y sobre todo de la crueldad del sentimiento de culpa. Como he dicho, de cómo, cuando nos sentimos culpables o a su vez cuando culpabilizamos a los demás. Entonces, vamos a seguir hablando de lo que es la comunicación asertiva. Acuérdate de esto que hablábamos la semana pasada. Y ahora, como estamos hablando de la culpa, estamos comentando que es muy fácil dejarnos llevar por la culpa porque ¿sabes qué pasa? Desde pequeños o desde pequeña nos han enseñado toda la vida a sentirnos culpables. No te das cuenta, pero nos han enseñado a sentirnos culpables. Entonces nos sentimos culpables por todo en la vida, por todo. Por tener, por no tener, por hacer, por no hacer, y esto precisamente nos impide disfrutar de las cosas bonitas de la vida, nos impide disfrutar de la vida. Además, cuando permitimos que otras personas nos hagan sentir culpabilidad o sentirnos culpables, lo que estamos haciendo es permitiéndole que nos manipulen. Quédate con esto, cuando permitimos que otras personas
nos hagan sentirnos culpables de lo que te decía al principio, que nos echan la culpa literalmente de cuestiones que no son nuestra responsabilidad, estamos permitiendo, amiga o amigo, de que nos manipulen y nos hagan responsables de cosas que evidentemente para nada tenemos que ver con ellas. Y entonces ahora vamos a seguir un poco más profundizando sobre este sentimiento de culpa, de lo que te vengo contando, para ir entendiendo esto y que te liberes de todo esto y empieces a no culpabilizar a los demás de tus responsabilidades y tampoco sigas sintiéndote culpable de cosas que no son tuyas para nada porque te vas a enfermar. Fíjate, vamos a hablar de este sentimiento de culpa. Y fíjate, amigo y amiga, que generalmente las demás personas, los demás, son los que se encargan de hacernos sentir culpables a nosotros mismos y a nosotras mismas. Porque cuando alguien nos hace sentir culpable, ya en ese momento es cuando tienes la libertad absoluta de poderte manipular. Quédate con esto, porque esto es muy importante. Cuando alguien nos hace sentir culpable, tiene ya la carta abierta, la total libertad absoluta de podernos manipular. Y nos enganchamos con mucha facilidad al sentimiento de culpa. Nos resulta muy fácil a nosotros, los seres humanos, sentirnos culpables, sentir culpabilidad. Y fíjate, ¿saben lo que hace la gente? Empezar a cargarte todo su dolor, empezar a cargarte todo su sufrimiento. Entonces, ahí, a partir de ahí, tú eres el responsable de todos sus problemas. Te cargan con muchas cosas que te afectan a ti y que de hecho te las echas a la espalda y que te hacen absolutamente responsable. Y como te decía, ahí es donde tienes la carta abierta de machacarte y de poder manipularte. Esto, amigo y amigas, es muy cierto. Fíjate lo que te digo. Incluso a veces las personas aumentan de peso para poder cargar con los pesos de la vida, de lo que está sucediendo en su familia, porque a nivel inconsciente creen que para soportar todo el peso de la familia, de los problemas que hay y de la vida, necesitan estar pasadas de pesos, porque eso significa tener la fuerza necesaria para llevar sus problemas a cuesta en la vida. Y esto lo vemos muy a menudo, lo vemos súper a menudo. Entonces, fíjense, amiga y amigo, yo lo que les digo es una cosa. Háganse responsable nada más de lo que es tuyo en la vida, de lo que es suyo. Háganse responsable de lo que es suyo, nada más. ¿Te das cuenta? Por favor, fíjate lo que te digo. ¿Te das cuenta que ni siquiera estoy hablando o hablé de sentirte culpable? Te digo, hazte responsable de lo que es verdaderamente tu responsabilidad, de lo que es tuyo. Ni siquiera te hablo de sentirte culpable o de sentir culpabilidad, sino responsabilidad absoluta de lo que sí es tuyo. Tú vas a tomar tus propias responsabilidades. Pero fíjate una cosa, ¿sabes qué es lo que hace la gente cuando estamos en este proceso? ¿Sabe lo que hace la gente? Pues pone esa carga encima de ti y además te hace sentir esa culpa que no es tuya. Entonces, como ya tienes, o la persona ya tiene en quién depositar la responsabilidad de su actitud, por ejemplo, su actitud se manifiesta como, ¿yo qué hago ante esto? Yo no puedo hacer nada ante esto porque tú tienes la culpa de lo que a mí me está pasando. Es decir, ¿yo qué puedo hacer ante esto? Pues nada, te cargo a ti con la responsabilidad y digo, ¿yo qué hago de todo esto? Con todo esto que me está pasando, con esto no puedo hacer nada porque el que tiene la culpa de todo esto eres tú. Entonces, vamos, fíjate lo que te estoy diciendo, entonces vamos por la vida, por nuestra vida, tal que de esta manera, para que lo entiendan. En el trabajo, tú tienes la culpa, por ejemplo, de que no aumenten las ventas. ¿Tienes tú la culpa de eso? Pero, por ejemplo, la tienes en tu trabajo. Entonces, vamos por la vida tal que en el trabajo, como te he dicho, tú tienes esa culpa de que no aumenten las ventas. Yo, por ejemplo, no tengo que hacer nada porque el culpable eres tú de que esto no funcione. Con los hijos pasa igual. Tú tienes la culpa de que los hijos se porten mal porque te falten al respeto, porque te humillan. Tú tienes la culpa de todo eso, del comportamiento de tus hijos. Es decir, yo soy su madre, bien, pero
¿qué culpa tengo yo de ese comportamiento? Es decir, ellos se comportan así, no es mi culpa, es la culpa de ellos de comportarse así. Yo no soy la culpable, pero te futigas con eso diciendo, yo soy la responsable de que se porten así, así que he hecho mal. Y te metes en ese bucle de lapidarte literalmente diciendo que tú eres la culpable de que ellos se comporten de esa manera. Entonces cargas tú todo ese sentimiento de culpa. Entonces, como tú tienes la culpa, eres la responsable y te hundes emocionalmente. Y para nada eso es así. Porque de esto te puedo dar muchísimos ejemplos. Para nada eso es así. La responsabilidad de portarse bien no es tuya. Ellos se portan de esa manera, pero eso no quiere decir que tú eres la culpable. Para nada. Entonces tenemos amigos y amigas que estar muy atentos para solamente hacernos responsables de lo que es nuestro. Es decir, de nuestras actitudes. Porque quizás tu responsabilidad está realmente en haber permitido esos malos tratos. O a lo mejor tu responsabilidad está en haber permitido que se te cargara, por ejemplo, en el trabajo con trabajo que no es tuyo. Por ejemplo, en la familia, tu responsabilidad está en que tú has permitido que tus hijos te falten al respeto, te humillen y te maltraten, pero no es tu culpa. La culpa tuya, tu culpabilidad es haberlo permitido. Tenías que haber cortado eso, no haber permitido esa falta de respeto. Es decir, fíjate, en la relación de pareja, con los amigos, vaya, la responsabilidad tuya es haber permitido que te traten de esa manera. Porque evitar esto, en realidad, es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es el mal comportamiento de las personas. Tu responsabilidad no es el mal comportamiento de tus hijos contigo en la familia. Tu responsabilidad no es el mal comportamiento de tus hijos, porque esto lo veo muy a menudo cuando entran en la etapa de adolescencia, que le chillan a los padres, que le tratan mal a los padres, que le gritan, que le faltan el respeto y los padres no dicen nada. Entonces, tu verdadera responsabilidad está en haber permitido eso. Esa es tu responsabilidad. Tu responsabilidad no es el mal comportamiento de tus hijos. Entonces, cuando esto ocurre, nos sentimos culpables porque, ay Dios, ¿cómo yo le eduqué? ¿Qué ha pasado para que se comporte así con la educación que yo le he dado? Y sentimos un profundo resentimiento de culpabilidad en nuestro interior y nos enfermamos, cuando en realidad tú puedes haber educado a tu hijo de la mejor manera posible. Sin embargo, tu hijo luego tiene un comportamiento agresivo contigo que evidentemente no lo puedes entender cuando dices, yo como padre, como madre, nunca en mi casa he visto esto, le he educado correctamente con todos los valores humanos, le he educado en la base del respeto a los demás, más sin embargo, ¿cuál es la razón? Que este hijo viene y me chilla, me grita, me insulta, se pasa 3 pueblos conmigo y entonces no lo entiendes y sientes un sentimiento de culpa de que algo mal has hecho. Para nada has hecho algo mal. Tu responsabilidad ha estado en que cuando tu hijo te hubiese venido la primera vez alzando la voz, o tu pareja, o tu hermano, o tu primo, o tu compañero, o tu novio, o tu jefe, el que sea, es no haber puesto los límites como tienes que poner, decir, perdona, a mí me hablas con educación, y entonces yo podré escucharte, sin enfadarme. Mientras te comportes con ese tono agresivo, no atenderé a lo que me digas. Si quieres hablar conmigo, hablas educadamente como hablan las personas, entonces podemos entendernos. Es decir, no pusiste esos límites en tu vida en el momento que lo tenías que poner. Pero claro, no tienes por qué sentirte culpable del comportamiento de tu hijo agresivo hacia ti o de tu pareja hacia ti o del maltrato que está llevando todos los días tu pareja, porque incluso a veces el maltrato, como te digo, no es que te pegue, no es que te zarandee, el maltrato verbal, es al que me refiero, a ese maltrato de la palabra que hace muchísimo daño, que te humillen, que te hagan de menos, que te dejen, que te digan cosas feas, ese maltrato es al que me refiero. Y entonces te sientes culpable porque, ay, ¿qué habré hecho para que, por qué me merezco que me traten así? No, evidentemente, no has hecho nada.
Lo que has hecho es permitir, que esa sí es tu responsabilidad, que te traten así y no poner esa barrera, ese límite, para poder decir, frena, que esto no es así, estás por un camino equivocado. Si es mi hijo, soy tu madre o soy tu padre y a mí me tienes que hablar con educación, con respeto. ¿Y qué pasa? Que cuando permitimos que esto ocurra una vez, lo que sucede es que la segunda, la tercera y la cuarta viene de seguido. Y esto lo mismo pasa cuando es tu pareja y viene un día y te chilla y te grita y tú lo pasas por alto. Y al día siguiente viene otra vez y te lo vuelve a hacer y al otro, y cuando viene a ver, ya son todos los días, estás en ese bucle de falta de respeto, de falta de todo en la vida y tú sientes culpabilidad porque nos sentimos culpables porque ¿qué habremos hecho para que él se comporte así conmigo? Entonces, claro, ¿o qué habremos hecho para que ella se comporte así conmigo? No, para nada es así. El problema ha sido que tú no has puesto los límites en el momento que tenías que ponerlo y decir, frena, stop, así no son las cosas, bonito o bonita. Aquí hay un respeto entre las personas y tú, si quieres que te escuche, deberás hablar con educación. Lo que ocurre en ti es, la parte tuya es que tú has permitido que se vulnere el respeto hacia ti como persona. Tú has permitido, esa es tu parte, la que tú has permitido, pero tú no tienes culpa de que esa persona sea así, de que tu hijo se comporte de esa manera, de que tu pareja se comporte de esa manera. Tú no eres el culpable, pero siempre decimos, ¿qué habré hecho? Y sentimos un sentimiento muy profundo de culpa cuando nos ocurre por ese comportamiento de ese hijo hacia nosotros, de esa hija, de esa pareja, de ese hermano, de ese pariente, de ese amigo, de ese jefe. Pero en realidad no hay culpabilidad tuya en eso. Lo que sí hay, tu responsabilidad es haber permitido que esa persona te trate así, pero tú no eres el culpable del comportamiento de esa persona. Para nada eres el culpable. Simplemente tu responsabilidad ha estado en no poner los límites y decir, esto no es así. O sea, hay un respeto y si quieres que hablemos, tiene que haber una línea donde no se puede pasar y tenemos que hablar desde la coherencia, desde el respeto y sobre todo siempre respetando nuestro lugar. Fíjense, esa es la única responsabilidad que tenemos, no permitir que nos ataquen, no permitir que nos vejen, no permitir que nos humillen. Esa sí que es nuestra responsabilidad, pero no tenemos culpabilidad del comportamiento de esa persona hacia nosotros. Entiendan esto porque esto se confunde muchísimo y por eso las personas pasamos muchos malos ratos y muchas personas nos enfermamos metiendo a la cabeza cosas de ¿por qué? Porque nos hacen sentir culpables. Fíjense, esa es tu única responsabilidad. Decir, perdona, pero esto no funciona así. Tu única responsabilidad es haber permitido que esto te ocurra. Tu única responsabilidad es no permitir que esto te ocurra. Y hacerte consciente y decir, yo asumo que he permitido que me traten mal. Yo asumo que he permitido que me hayan maltratado verbalmente. Porque ¿cuántas veces nosotros hemos escuchado a la gente que dice, por ejemplo, en una pareja, llevo 20 años casada o casado y ha sido un total infierno mi vida? ¿Por qué no saliste de ese matrimonio? ¿Por qué no saliste de ahí? ¿Cuántas veces escuchamos a la gente que dice, llevo 30 años en el mismo trabajo y nunca han valorado todo lo que he hecho? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la razón de que no te fueras de ahí en 30 años, que no te buscaras otras cosas? ¿Sabes qué? Es más fácil echarle la culpa a otras personas, es más fácil ir echándole la culpa por ejemplo, a mis hijos, es más fácil, entre comillas, echarle la culpa a mis hijos, al jefe en mi trabajo, a mi marido, a mi novio, a mi novia, a mi esposo, a mi esposa, a lo que me enseñaron mis padres. Es más fácil echarle la culpa a todo esto que tomar nosotros decisiones sobre nuestras responsabilidades, sobre las responsabilidades absolutas que nos corresponden a nosotros como seres humanos. Entonces, ahora yo lo que te propongo es que en este punto, ya una vez habiéndote explicado lo cruel que es sentirnos culpables y también lo cruel que es culpabilizar a los demás, porque le hacemos un daño tremendo a las personas, porque cuando llegamos a ese punto donde culpabilizamos a las demás personas de nuestros problemas y la persona se siente culpable, es cuando nos pueden manipular, es cuando nos manipulan abiertamente, es cuando nos vejan, es cuando nos humillan, es cuando ya decimos tierra, trágame. Entonces hay que evitar. Es decir,
hay que decir, me da igual que seas mi hijo, me da igual que seas mi hija, mi marido, mi esposo, mi novia, como se diga en tu país, en los contextos de relaciones, porque claro, como aquí nos conectamos gente de muchas zonas, pues como se diga, pero perdona, esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es darme cuenta de que cuando te pases, decirte, stop, chiquito, stop, chiquita, tú eres mi hija, pero cuidadito con pasarte esta línea de aquí, porque soy tu madre, merezco un respeto y esa es mi responsabilidad, no permitir que me hagan responsable de sus situaciones, de sus problemas, porque para nada tú eres el responsable de eso. Y cuando tú permites que te maltrate tu hijo, cuando tú permites que te humille y te veje tu hijo, como yo veo en la etapa adolescente, que hoy día, desgraciadamente, ocurre, pero así, con los hijos adolescentes, y es muy triste, después que tienes un hijo, todo el esfuerzo que conlleva, y por no conocer esto, y por no darte tu lugar, y no manejar las situaciones emocionales como hay que manejarla, y no tu hijo, tu familia. ¿Por qué digo los hijos? Porque es que mira, me da cosa decir esto, pero es que es verdad, lo veo así. Los hijos adolescentes se piensan que los padres son unos tontos, literalmente. Se piensan que los padres son nada, que ellos lo saben todo. Y entonces cuando un padre le va a dar un consejo, le va a decir algo a un hijo, lo que siempre te encuentras es una barrera, es que a mí que me estás contando, encima lo que hacen es chillarte y decirte, a mí no me hables, a mí que me cuentas, y te forman ahí un Cristo y te hacen sentir mal. Y entonces es cuando tú dices, ay, sientes la culpa por dentro de decir, ¿qué ha pasado? ¿En qué punto de mi vida me he perdido? ¿En qué punto de mi vida no me he dado cuenta o qué he hecho para que este niño o esta niña se comporte así conmigo? Y sientes un sentimiento muy profundo de culpabilidad y te sientes mal. Pero ese no es el camino. El camino es decir, estoy muchachita, chiquita, estoy niñita, adolescente, cuidadito, porque soy tu madre, soy tu padre, y ¿sabes una cosa? Tengo y merezco un respeto. Y para empezar, yo no soy el responsable de tus problemas, para nada. Yo lo que hago es no permitir de que tú me culpabilices a mí de que te ha ido o que te está yendo mal en tu vida, porque no estás escuchando. Porque es lo que pasa en la adolescencia, no escuchamos, todos hemos pasado por ahí, no escuchamos. O sea, tú no estás escuchando. Como no estás escuchando, a mí no me culpabilices con tus problemas. Y es más, si te voy a decir algo, no voy a permitir que me agredas verbalmente. Porque cuando yo estoy permitiendo de que tú me agredas verbalmente, chillándome, diciéndome que te deje en paz, como hacen los... A mí me dejas en paz. Hacen así, ¿eh? Me dejan en paz, déjame en paz. Y cogen y se cierran en su habitación. A ese punto llega hoy día la adolescencia. Y eso tú luego lo que haces cuando te retiras como padre es, hoy Dios, ¿qué he hecho con esta educación de mis hijos? Antes no era así. Y empiezas a revisar en tu interior dónde te has confundido y como no lo encuentras, sientes la profunda culpa en tu vida. Te sientes culpable de todo esto. Y realmente tienes que entender que no es tu culpa. Que tu única responsabilidad es no permitir eso, que te chillen, que te vejen y que te humillen. Y que tampoco es tu responsabilidad de las cosas que a tu hijo le pasen, porque no es tu responsabilidad, o a tu pareja o a no sé qué. Tu responsabilidad es no permitir que a ti te afecte de manera que te humillen, que te chillen, que te griten. Esa es tu responsabilidad. El no permitir que te manipulen. Porque eso se llama manipulación. Porque luego cae, pobrecito, y entonces ya dicen, ay, mira, cuando le chillo, ahora viene mi madre, qué bien todo. Pues le vuelvo a chillar mañana el doble de potencia, hasta que los oídos no exploten. Y te ponen en un estado de nervio que te llegan a enfermar. Y eso es lo que no puedes permitir, es tu única responsabilidad. Eso no quiere decir de que no ayudes a tus hijos cuando tienen un problema y que tú digas eso, no, hay que ayudarles, por supuesto, pero desde la base del respeto, donde hay una línea que tú marques y que tú digas, perdona, son tus problemas, porque tampoco tú puedes cargar a tus hijos con tus problemas, que hay muchos, y ahí ahora va el rapapolvo para los mayores, que tenemos pareja y tenemos hijos. Cuando tenemos problemas con la pareja, muchos, no te digo que todos, pero un gran porcentaje de personas recarga todos esos problemas en los hijos. Es más, responsabiliza a los adolescentes que no son responsables de nada del problema con sus parejas. Y esto pasa.
Y entonces yo me he encontrado muchas personas adolescentes que también dicen, caramba, es que mi madre se queja, pero ahí sigue. Se queja, pero ahí continúa. Y encima la paga con nosotros. Entonces ahí va el rapapolvo también para los mayores. Bueno, rapapolvo no, es para que lo entendamos, ¿no? Los mayores. Recargamos en los adolescentes. Y hay adolescentes y se dan cuenta y ellos lo dicen, che, es que tal, porque está el que te chilla y el que te veja y tú lo permites, pero también está el otro al que nosotros los padres, cuando tenemos un conflicto en la pareja, remetemos contra ellos y es como si ellos fueran los culpables de lo que está pasando. Y en la vida no hay culpables, amigo, es la vida. Lo que hay que entender es que hay límites en los que no se pueden pasar. Y es decir, tú, aquí la situación es la siguiente. Yo no soy el responsable de lo que a ti te pase. Yo soy el responsable de permitir que tú me estás humillando. Eso sí, yo soy el responsable. En la pareja, yo soy la responsable de permitir de que tú me tratas mal, de que tú no me haces caso, de que tú me faltas al respeto, de que tú no me ves como me tienes que ver en el hogar, en la pareja. Yo sí soy el responsable o la responsable de permitir eso. Entonces, cambia esto. Hazte responsable para que ese nivel de culpabilidad luego no influya en tu interior. Porque luego, en el pensamiento nuestro, en nuestro interior es, ¿qué he hecho para que mi pareja se comporte así conmigo? No lo entiendo. Son las frases. No lo entiendo. Sientes una culpabilidad muy profunda, la cual puede llegarte a caer en un estado depresivo porque quieres mucho a tu pareja. Sí, es verdad. Pero no te has dado tu lugar en decir, perdona, aquí hay una línea, somos dos seres humanos, yo no voy a permitir que tú me humilles, no lo voy a aguantar. Por eso te decía, yo me he encontrado personas que llevo 20 años casada y mi matrimonio toda la vida ha sido un infierno. ¿Por qué no te saliste de ahí? ¿Por qué no te marchaste de esa pareja? ¿Por qué no le mandaste, literalmente, imagínatelo, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe que no lo hiciste? Es por esto, porque toda la vida la persona se mete en qué ha pasado y se engancha ese sentimiento de culpabilidad que es totalmente destructivo. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? Y mientras está investigando en ella, porque se encierra en ella, en qué estoy haciendo mal, porque algo tengo que estar haciendo mal para que se comporte así conmigo, te destruye emocionalmente. Entonces, amigos y amigas, es importante que entendamos que es el sentimiento de culpabilidad. Hay que poner los límites inmediatamente, porque cuando las personas nos hacen sentir culpables y dejamos que penetre ese sentimiento de culpabilidad en nosotros, es cuando nos vejan, nos humillan y nos manipulan. Eso es lo que permitimos con eso. Y cuando no somos capaces de decir, hasta aquí, perdonar, pero tú, es tu problema, es tu vida, es tu mundo, y yo no soy el responsable de los problemas que a ti te pasan. Yo te puedo ayudar, pero no soy el responsable de los problemas que a ti te pasan. Porque cuando estoy asumiendo, estoy permitiendo que tú me hagas responsable, yo me estoy destruyendo interiormente, emocionalmente, y me estoy sintiendo mal. Y puedo llegar a caer en un estado depresivo profundo, del cual hay muchas personas que hemos visto han enfermado totalmente los nervios y no han podido salir. Porque, ¿qué yo he hecho para que me trate así? Salte de ahí. Si es tu caso, salte de ahí. No permita que ni porque sea tu hijo, ni porque sea... Eso es respeto. Es decir, perdona, pero yo no soy el responsable. Te puedo ayudar, pero no soy el responsable de tus problemas. Para nada. Porque si yo permito que tú me hagas responsable de tus problemas, es cuando yo me voy a sentir culpable y es cuando sea el hijo, sea el esposo, sea la esposa, sea el jefe, sea quien sea, te va a manipular. Porque cuando tú aceptas que tienes algo de culpabilidad, tus hijos, tu esposo, tu novio, tu jefe, el que sea, te va a permitirse el derecho de manipularte y de convertirte en un juguete emocional donde te va a manipular para, como se le ponga en la punta de la vaina, para que me entienda perdonándome la frase. Entonces, eviten, por favor, eviten tanto culpabilizar a los demás, porque cuando culpabilizas a los demás, le estás haciendo un daño muy profundo. No culpabilices a tus hijos del problema que tienes con tu pareja. Para nada, ellos no son los responsables. Pero tampoco permitas que tus hijos te culpabilicen a ti, tampoco permitas que tu pareja lo haga, tampoco permitas que lo haga nadie absolutamente, porque nadie tiene el derecho de hacerlo. Porque cuando lo hacen y tú lo permites, eres una persona manipulada y te enfermas. Y cuando tú lo haces, le estás haciendo daño a tus hijos, a tu esposo, a tu novio, a tu novia, a tu jefe, a tu jefa, al que sea. Lo estás haciendo. Porque muchas veces
Fíjate, nos damos la vuelta para señalar a los demás, pero no nos señalamos a nosotros mismos para decir a quién estoy crucificando, haciéndole responsable de lo que hizo o por lo que hizo. Yo he logrado mis objetivos. Yo no he logrado mis objetivos. Yo no he logrado mis metas. Yo no he logrado mis sueños. Entonces, amigo o amiga, yo te propongo que si esto te pasa y estás cayendo en esto, que hagas un ejercicio muy profundo. ¿A quién en tu vida, a quién en mi vida yo he estado echando a día de hoy la culpa de lo que pasa? ¿A quién? ¿A mis hijos? ¿A mi esposo? ¿A mi novia? ¿A mi novio? Fíjense, amigo y amiga, cuando tenemos esa actitud de echar la culpa, sentimos muchísimo remordimiento y me preguntan, ¿cómo podemos manejar la culpa? Bien, yo me siento culpable de todo lo que hago y me siento culpable de todo lo que no hago, por supuesto. Entonces, ¿en qué momento surge la culpa? La culpa aparece cuando mis comportamientos reales no están a la altura de mis comportamientos ideales. Te lo repito porque esto es muy importante. La culpa, el sentimiento de culpa aparece cuando mis comportamientos reales como persona no están a la altura de mis comportamientos ideales. También cuando los comportamientos que yo presento no les están gustando a las demás personas, entonces aparece la culpa que vivimos pendiente de qué es lo que va a decir. Es decir, qué es lo que va a decir la otra persona, qué es lo que van a pensar, qué es lo que están criticando. Vivimos tan pendientes de los comentarios de los demás que es como si nos quedaríamos atrapados en ese sentimiento de culpa. Y cuando nos quedamos atrapados en la culpa, ¿sabes cuál es el siguiente paso? Empezamos a descalificarnos. Con adjetivos descalificadores totales. Empezamos a decirnos, yo soy el que estoy mal. Y claro, por supuesto, empezamos a flagelarnos porque no estamos haciendo las cosas que nosotros pensamos como deben ser que estén bien. Nuestra culpa es tan grande que lo que hacemos es quedarnos como frenados sin poder soltar la rienda de nuestra vida. Cuanta mayor capacidad tú tengas para reconocer que hay un comportamiento, que hay comportamientos tuyos que a lo mejor no le gustan a las demás personas, fíjate, lo que te estoy diciendo, cuando tú tengas esa capacidad para reconocer que hay comportamientos tuyos que a lo mejor no le están gustando a los demás, pero que es algo muy tuyo y lo empieces a respetar, en esa medida, tu mensaje al mundo será que tú estás respetándote a ti misma o a ti mismo y también a los demás. Y una de las cosas que a mí me viene a la cabeza hablando de esta comparación entre mis comportamientos reales y mis comportamientos ideales es lo que se llama el perfeccionismo. De verdad, por favor, yo les pido, ya dejen eso del perfeccionismo, porque hay gente que se enfrasca en esa parte. Hay gente que se siente orgullosa de decir, soy perfeccionista. Es que yo soy perfeccionista y caemos en un error muy profundo. Fíjense lo que digo. El amor a la excelencia, el amor a hacer un buen trabajo, ese sí, por favor, consérvalo en tu vida. El perfeccionismo, no porque entonces, si conservas el perfeccionismo, será necesario, si vives en esa actitud de perfeccionista, de ser una persona así, tal cual, detallada, pues tu familia tendrá que ser de un 10, tus relaciones de pareja tendrán que ser de un 10, tus relaciones de amistad tendrán que ser de un 10, tus cosas del trabajo tendrán que ser de un 10. Y vaya, no puedes imaginarte, de verdad, amigo o amiga, lo agobiante que es vivir así. Porque además, te tengo una gran noticia. No eres perfecto y no eres perfecta. No lo somos nadie en el mundo. Ni lo vas a hacer nunca, ni lo vamos a hacer nunca. Ni físicamente, ni emocionalmente. Pero no importa porque eso es lo que te está permitiendo crecer y ser totalmente una persona diferente. Entonces, dejemos ese perfeccionismo que muchas personas a veces traen en su vida porque ese perfeccionismo nos va a generar muchísima culpa porque entonces nunca estamos haciendo nada correctamente, nada bien. Entonces, cuando nos quedamos pegados a esas actitudes de culpa, no vas a poder avanzar en tu vida. Una de las cosas que nos hace perder más energía en la vida del ser humano es el sentimiento de culpa. Así que, ¿qué ganas tú sintiéndote culpable? Bien, amigos y amigas. Me parece muy interesante este tema, me he pasado un montón y lo único que quiero es
que elimines el sentimiento de culpabilidad de tu vida, que pongas los límites donde los tienes que poner, que por favor no culpabilices a nadie, reconoces tus errores, que no seas perfeccionista, porque para ser perfeccionista, como te acabo de decir, tu vida tiene que ser un 10 y la vida de nadie absolutamente es un 10. Porque yo veo a mucha gente que aparentemente tiene mucha economía, pero luego emocionalmente su vida es una M mayúscula. Por decir literalmente, una mierda. Así, pinchada en un palo. Sin embargo, veo gente que no tiene economía, pero su vida emocional es perfecta. Entonces, tenemos nuestras cosas. Nuestra vida no puede ser de un 10 todo. Si quieres que tu vida sea de un 10 todo, estás sintiendo un profundo sentimiento de culpa porque siempre vas a estar buscando ese perfeccionismo que jamás vas a poder encontrar, porque no se puede ser perfecto. Evidentemente está más que demostrado, nadie es perfecto en todas las áreas de la vida. Para nada, jamás, siempre faltan cosas, son altos y bajos. Entonces, la verdad, es profundamente emotivo este programa de hoy. Espero que a partir de ahora dejes de echarle la culpa a los demás, porque si le echas la culpa a los demás, le estás haciendo daño a las personas. Y por favor, no permitas que te culpabilicen de cosas que no son tuyas. Hazte responsable solamente de lo que a ti te corresponde y no permitas que te hagan culpable de las cosas, porque cuando tú permites esto, lo que están haciendo es contigo manipularte. Llegas a ese estado de manipulación total y absoluta donde tu vida pues no tienes un control absoluto emocional de ti y te puedes enfermar. Muchas gracias por haber compartido esta mañana tan bonita y mañana seguimos hablando más sobre este tema de la culpa para cerrar ya este tema con más ejemplos sobre el tema de la culpabilidad, ya que es un tema que es muy importante conocer porque al no manejarlo de una manera correcta caemos, como decimos, en este tipo de crueldad, que para mí es muy cruel, en hacerle daño a las demás personas y al ser receptores nosotros de la culpa de los demás, nos sentimos hundidos o hundidas total y absolutamente en la vida. Muchas gracias de verdad y mañana nos vemos con más sobre este tema tan importantísimo. Así que un abrazo a todos, que paséis un feliz martes. Un abrazo.